Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer una exploración detallada de un tema que es esencial cuando alguien se prepara para una cirugía. ¿Cómo se mide el riesgo para el corazón antes de pasar por quirófano? Tenemos aquí unas diapositivas, unas fuentes que resumen guías clínicas importantes sobre esta valoración preoperatoria y el objetivo es entender bien qué miran los médicos, qué factores consideran para que la operación sea lo más segura posible, desde el punto de vista del corazón, claro. Vamos a desgranarlo un poco. Exacto. La idea es intentar anticiparse, ¿no? Identificar posibles complicaciones cardíacas antes de que, si es posible, antes de que sucedan. O al menos estar preparados. Es un proceso que combina información del paciente, de su estado, y también del tipo de cirugía. Y veremos que esto de evaluar el riesgo, ha ido cambiando, ha evolucionado con el tiempo y con distintas herramientas. Pues empecemos por ahí, por lo básico. ¿Qué es exactamente el riesgo cardiovascular perioperatorio? ¿A qué nos referimos con eso? En esencia, es la probabilidad, la posibilidad de que ocurra un problema cardíaco importante. Y ojo, hablamos de problemas serios, ¿eh? Durante la cirugía o justo en los días después. Puede ser un infarto, una insuficiencia cardíaca que se descompensa, arritmias que sean peligrosas, o incluso, en el peor de los casos, la muerte por causa cardíaca. Vale. Y comentabas que depende de dos cosas, del paciente y de la cirugía. Eso es. Por un lado, ¿cómo está el paciente? Su estado físico general, si tiene ya enfermedades, sobre todo del corazón, claro, pero también riñón, diabetes, su edad y algo muy importante que veremos luego, su capacidad funcional, cuánto esfuerzo puede hacer. Y por otro lado, la cirugía en sí. No tiene nada que ver una operación pequeña y superficial con una cirugía grande dentro del abdomen, del tórax o una cirugía vascular importante. Son mucho más estresantes para el cuerpo. O si es una urgencia, claro. Entendido. Y para medir esto, para ponerle números, digamos, se crearon escalas. Las fuentes mencionan dos que fueron pioneras, Goldman y Detsky. ¿Cómo funcionaban? Pues sí, la escala de Goldman, que es de 1977, fue un antes y un después. Era muy completa, quizá demasiado. Asignaba puntos por un montón de cosas. La historia del paciente, claro, la edad, si había tenido un infarto reciente, eso sumaba muchos puntos. También miraba la exploración física, si había ciertos ruidos en el corazón o signos en las venas del cuello que indicaran que el corazón iba forzado. Luego el electro, si el ritmo no era normal, si había extrasístoles. El estado general, si el paciente estaba muy malito por otras cosas. Y finalmente, el tipo de cirugía y si era urgente. Podías llegar a sumar hasta 53 puntos. Era complejo. 53 puntos. Sí, parece muy detallado. ¿Y esa puntuación final cómo se interpretaba? ¿Qué decía del riesgo? Se agrupaba en 4 clases. La clase 1, con poquitos puntos, tenía un riesgo muy bajo, tanto de complicaciones como de mortalidad. Pero a medida que sumabas puntos, el riesgo subía bastante, sobre todo al llegar a la clase 4, la de más puntos. Ahí el riesgo de complicaciones y sobre todo de morir por causa cardíaca se disparaba muchísimo según los datos originales de Goldman. Impactante ese salto, sí. Un sistema pionero, pero, como dices, quizá un poco farragoso para el día a día. Y la escala de Detsky, que llegó unos años después, en el 86. ¿Qué cambió? Detsky intentó, refinar un poco lo de Goldman. Mantuvo muchos conceptos, pero le dio todavía más peso a la enfermedad de las coronarias, sobre todo a la angina de pecho. Si tenías una angina que te limitaba mucho o era inestable, sumabas un montón de puntos. También contaba infartos previos, si habías tenido líquido en los pulmones, problemas de válvulas, arritmias, la edad, el estado general, la urgencia. El sistema de puntos y las clases de riesgo eran un poco distintos, pero la lógica era la misma. Cuantos más puntos, más riesgo. Vale, sentaron las bases, pero como decíamos, requerían recopilar muchísima información. Y entonces las fuentes nos llevan al índice de riesgo cardíaco revisado, el índice de Lee de 1999. Esto sí parece un cambio más práctico, ¿no? Aquí la cosa ya se aplica más fácilmente, parece. Totalmente. El índice de Lee fue una simplificación enorme y muy importante. Se ha validado muchísimo, en miles y miles de pacientes. Su punto fuerte es que es sencillo y predice bastante bien el riesgo. Se basa en solo 6 factores de riesgo. 6 cosas clave, y cada una vale un punto.
muy fácil de calcular. 6 factores, a ver. ¿Cuáles son esos 6 magníficos? Pues mira, son estos. Primero, que la cirugía en sí sea de alto riesgo. Dentro del abdomen, dentro del tórax o cirugía vascular grande, por encima de la ingle. Segundo, tener historia de cardiopatía isquémica, un infarto previo, pruebas de esfuerzo que hayan salido mal, tener angina ahora mismo, necesitar tomar nitratos o tener en el electro señales de un infarto antiguo. Tercero, tener historia de insuficiencia cardíaca, de que el corazón no bombee bien. Cuarto, historia de problemas cerebrovasculares, un ictus o un amago de ictus, lo que se llama AIT. Quinto, necesitar insulina para la diabetes antes de la operación. Y sexto, tener mal la función del riñón, que se mide con la creatinina en sangre, si está por encima de 2 miligramos decilitro. 6 puntos. Muy claro. Me llama la atención lo de la insulina, que no es solo tener diabetes, sino necesitar insulina. Eso sugiere que lo que importa es la gravedad o el mal control de la diabetes, más que tenerla sin más. Es una muy buena observación, sí. Se considera que necesitar insulina es un marcador de que la diabetes está más avanzada o peor controlada, y eso suele ir de la mano con más riesgo de problemas en los vasos sanguíneos, tanto grandes como pequeños. Por eso, el índice de Lee se fija específicamente en eso, en la insulina, como un indicador de mayor riesgo cardiovascular asociado a la diabetes. Entendido. Vale. Tenemos los 6 factores. Sumamos los puntos de 0 a 6. ¿Y cómo se interpreta eso en términos de riesgo? Pues muy directo, según cuántos factores tengas. Clase 1. Si no tienes ninguno, 0 factores. El riesgo de problemas cardíacos graves, infarto, edema pulmonar, arritmias chungas, parada, es mínimo del 0,4%. Clase 2. Si tienes un factor, el riesgo sube un poquito al 0,9%. Sigue siendo bajo. Clase 3. Si tienes 2 factores. Aquí ya salta, ¿eh? El riesgo es del 6,6%. Ya es un riesgo intermedio. Clase 4. Si tienes 3 o más factores, de 3 a 6. El riesgo es alto, del 11,0%. Lo interesante es eso, que con solo 6 cositas, que son relativamente fáciles de saber, se consigue una predicción bastante buena de lo que puede pasar. ¿Funciona bien en la práctica? O sea que el índice de Lee nos da una puntuación muy útil. Pero las guías clínicas más modernas, como las de la ACC-AHA que mencionas, van un poco más allá, ¿o no? No solo miran el índice, sino que hablan de factores clínicos de riesgo. Eso es. Las guías actuales complementan los índices como el de Lee. Lo que hacen es clasificar a los pacientes según si tienen ciertas condiciones clínicas que, por sí solas, ya indican un nivel de riesgo. No es tanto sumar puntos, sino identificar si el paciente tiene problemas de riesgo alto, intermedio o bajo. Y esto ayuda mucho a decidir qué hacer después. ¿Y qué tipo de problemas caen en cada categoría? Para hacernos una idea. En riesgo alto, lo que llaman predictores mayores, están las situaciones cardíacas más graves o inestables. Por ejemplo, un síndrome coronario reciente o inestable, un infarto hace poco con síntomas, una angina muy fuerte, una insuficiencia cardíaca que está descompensada ahora mismo, arritmias muy peligrosas, bloqueos gordos, taquicardias ventriculares con síntomas, o una enfermedad grave de las válvulas del corazón. O sea, problemas cardíacos activos y serios. Luego, en riesgo intermedio, están condiciones crónicas pero que importan. Una angina estable pero leve, haber tenido un infarto hace tiempo, una insuficiencia cardíaca que tuvo pero ahora está controlada, la diabetes, aquí sí, como enfermedad general, y la insuficiencia renal crónica. La creatinina mayor de 2 también encaja aquí. Muchos de los factores de Lee caen en esta categoría, ¿ves? Y en riesgo bajo, que llaman marcadores clínicos, hay cosas que suman riesgo pero menos por sí solas. Ser mayor, tener algunas alteraciones en el electro, hipertrofia, bloqueos de rama, cambios en STT, haber tenido un ictus antes, tener la tensión alta y mal controlada, y esto es importante, tener una baja capacidad funcional, no poder hacer esfuerzos de 4 meds o más. O sea que aunque algo esté en la categoría baja, como la edad o un electro que no está perfecto, no quiere decir que no importe. Exacto, exacto. Que esté en bajo no significa que se ignore. Simplemente su peso individual es menor que el de un factor alto. Pero claro, si un paciente acumula varios factores de riesgo bajo o intermedio, su riesgo global puede ser significativo.
O al revés, un solo factor de alto riesgo puede ser suficiente para que se le considere de alto riesgo general. Se mira todo en conjunto. Has vuelto a mencionar la capacidad funcional y los METs. Si es baja, es un factor de riesgo. Las fuentes le dan bastante importancia a esto. A ver, explícanos un poco más. ¿Por qué es tan importante saber cuánto ejercicio, cuánto esfuerzo puede hacer alguien? Pues porque es un indicador fantástico, aunque sea indirecto, de cómo está su reserva cardiopulmonar. Es decir, nos da una pista de si su corazón y sus pulmones tienen fuerza para aguantar el estrés que supone una operación y luego recuperarse. Una buena capacidad funcional, que normalmente se considera poder hacer actividades de 4 METs o más, actúa como un protector. Se asocia a menos complicaciones, incluso si la persona tiene otros problemas de corazón. Es como tener un buen motor de base. Vale, ¿y qué es un MET? Para entenderlo en la práctica con ejemplos. Claro, MET es la abreviatura de equivalente metabólico. Imagínate estar sentado, en reposo, total, sin hacer nada. Eso es un MET, tu consumo de energía basal. Las actividades se miden por cuántos METs gastan. Menos de 4 METs se considera una capacidad funcional pobre. Aquí entran cosas muy básicas. Cuidarte tú mismo, comer, vestirte, caminar despacio por casa, hacer tareas muy ligeras como quitar el polvo. Subir un solo piso de escaleras o caminar un par de manzanas a paso normal ya suele requerir unos 4 METs. Así que si no puedes hacer eso, entre 4 y 10 METs ya es una capacidad moderada o buena. Aquí ya hablamos de caminar a buen paso, 5 o 6 kilómetros por hora, subir escaleras con más soltura, hacer tareas de casa más pesadas, pasar la aspiradora, fregar, bailar, nadar tranquilamente, jugar al golf caminando. Y más de 10 METs es una capacidad excelente. Esto ya implica poder hacer deportes intensos, correr, jugar al fútbol, baloncesto, nadar fuerte. Preguntando al paciente qué hace en su día a día, te haces una idea bastante buena de sus METs. Sí. Con los ejemplos queda mucho, Lastiaro. Y también se menciona la clasificación NIHA. ¿Eso qué mire exactamente? La clasificación NIHA de la New York Heart Association es más específica. Se usa para pacientes que ya se sabe que tienen insuficiencia cardíaca. Lo que mide es cómo delimitados están por sus síntomas: cansancio, falta de aire, palpitaciones, dolor de pecho, cuando hacen ejercicio. Clase A. Ninguna limitación. Hacen vida normal sin síntomas. Clase B. Una limitación ligera. Están bien en reposo, pero la actividad normal les da síntomas. Clase C. Una limitación ya marcada. Bien en reposo, pero actividades más ligeras de lo normal ya les provocan síntomas. Clase 4. Incapacidad total. Tienen síntomas incluso estando en reposo. Implementa a la NIJH. Perfecto. Entonces, ya tenemos varias piezas. El índice de Lee, los factores clínicos de riesgo, la capacidad funcional con los METs y la NIJH. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se junta todo para decidir qué hacer? Las fuentes nos enseñan un algoritmo, una especie de hoja de ruta. Exacto. El algoritmo, que suele basarse en las guías de Fleischer y la ACSHA, intenta poner orden y dar pasos lógicos. Lo primerísimo es ver la urgencia de la cirugía. Si es una emergencia total, la vida o una extremidad corre en peligro ya, hay que operar en menos de 6 horas, pues no hay tiempo para muchas pruebas. Se opera asumiendo el riesgo y se planifica un cuidado intensivo durante y después. Pero si es selectiva, se puede programar con calma o sensible al tiempo. Hay que hacerla pronto, pero no es una emergencia vital como muchas cirugías de cáncer. Entonces sí que se despliega toda esta evaluación que hemos comentado. Vale, y para esas cirugías que no son emergencias, ¿cuál es el siguiente paso clave según el algoritmo? La capacidad funcional, los METs. Ese es el gran filtro. Si la capacidad funcional es buena, 4 METs o más, y además el paciente no tiene signos de problemas cardíacos activos o graves, los de alto riesgo de la ACCHA, lo normal es que se pueda ir a la cirugía programada. Quizás se optimice un poco el control de la frecuencia cardíaca si hay otros factores de riesgo menores, pero generalmente no hacen falta más estudios del corazón. Ahora, si la capacidad funcional es mala, menos de 4 METs, o si no se sabe, porque el paciente no puede moverse por otros motivos como artrosis, por ejemplo, entonces la decisión depende de los otros factores de riesgo clínico que tenga, los del índice de Leo o la clasificación ACCHA. Ajá. ¿Y qué pasa si se juntan las dos cosas? Mala capacidad funcional y factores de riesgo clínico. Ese suena al escenario más delicado. Ese es el punto clave. Sí, ahí es donde el algoritmo dice:
Bueno, aquí quizá deberíamos plantearnos hacer alguna prueba cardíaca no invasiva más. Un ecocardiograma de estrés, una prueba de esfuerzo. Pero, y esto es fundamental que quede claro, solo si se cree que el resultado de esa prueba va a cambiar lo que se haga después. Ah, vale. ¿Cambiar en qué sentido? Pues, por ejemplo, si un resultado muy anormal hiciera pensar en que quizá es mejor intentar arreglar primero las coronarias con un stent o un bypass antes de hacer la otra cirugía, o si llevará a cambiar mucho el tratamiento médico del corazón antes de operar. Si se piensa que, salga lo que salga en la prueba, la estrategia va a ser la misma, operar con cuidado y controlar bien al paciente, entonces hacer la prueba no aporta mucho valor y puede retrasar la cirugía innecesariamente. Entendido. No se trata de hacer pruebas porque sí, sino con un objetivo claro. Exacto. De hecho, si un paciente tiene mala capacidad funcional, pero tiene 0 o solo 1 factor de riesgo del índice del I, es decir, un riesgo bajo o intermedio bajo, el algoritmo suele decir que se puede proceder a la cirugía igualmente. Eso sí, poniendo mucho énfasis en controlar bien la frecuencia cardíaca durante y después de la operación. Este control, a menudo con fármacos como los betabloqueantes, es algo que se recomienda mucho en pacientes con riesgo intermedio o alto, se hagan o no más pruebas. Y por supuesto, siempre hay que tener en mente el riesgo propio de la cirugía que se va a hacer, independientemente del paciente. En resumen, lo que hemos estado viendo es que evaluar el riesgo del corazón antes de operar es un proceso pues bastante estructurado, ¿no? Que ha ido evolucionando desde aquellas escalas iniciales tan complejas a índices más sencillos y clasificaciones clínicas, pero siempre poniendo al paciente y al tipo de cirugía en el centro y combinando datos objetivos con esa evaluación de la capacidad funcional. Así es. Al final es un equilibrio. Hay que usar las herramientas que sabemos que funcionan, que están validadas, pero también aplicar el juicio clínico, el sentido común, adaptado a cada persona. El gran objetivo de todo esto es detectar a tiempo a aquellos pacientes que más se pueden beneficiar de una puesta a punto antes de la cirugía o que van a necesitar que estemos más encima de ellos durante y después, para que la probabilidad de que tengan un susto cardíaco sea la mínima posible. Ha quedado clarísimo. Y para terminar, para darle una vuelta más, ¿alguna reflexión final que nos dejes? Pues, a ver, una pregunta interesante que surge de todo esto y en la que se está trabajando cada vez más es ¿qué pasaría si nos tomáramos muy en serio eso de optimizar los factores de riesgo que sí podemos cambiar antes de una cirugía programada? Imagina a alguien con un riesgo intermedio. Si en las semanas o meses antes de operarse conseguimos que mejore mucho el control de su diabetes o de su tensión, si deja de fumar, o incluso si hace un programa de ejercicio para mejorar su capacidad funcional, sus METs, ¿podría esa prehabilitación, como se llama a veces, ser suficiente para que su riesgo bajara de categoría? Y que eso no solo facilitara el manejo durante la cirugía, sino que mejorara cómo le va después, a más largo plazo. Es una línea de trabajo muy interesante para el futuro de la preparación quirúrgica. Algo en lo que pensar.